bueno, el profesor doctor Enrique Cámara de Landa, lo pronuncio bien, Cámara de Landa, perfectamente. Es catedrático de universidad, director de l'aula de música y sobre todo que se preocupa por el patrimonio. Ya sabemos que el patrimonio es un concepto tan amplio, aunque ahora la UNESCO lo ha ampliado, pero incluso habla de tradición oral, pero lo que he visto es que el profesor Enrique Cámara es no solamente interdisciplinar, pero también transdisciplinar, porque he leído cosas que hacía pensar en la unidad psíquica de la unidad psíquica de la humanidad, como hablaba Claude Lévi-Strauss, porque habla y estudia el patrimonio musical tradicional, oral, escrito e incluso del rap, con lo cual tiene un abanico tan grande. Estudia sobre todo música de América Latina, del folclore, pero también de nuestro país, España. Y entonces el doctor en etnomusicología, que yo me parece que no le gusta mucho el concepto de etnomusicología, sin embargo a mí me gusta porque es la música a través de la etnia, a través de las culturas. Y es muy importante en ese siglo XXI en el que estamos padeciendo una disgregación de las diferentes disciplinas, afortunadamente, pues no hay frontera exacta ni absoluta entre las diferentes disciplinas, pero entre cualquier objeto de estudio y la cultura en sí es imposible hacer una distinción, con lo cual siempre hay que entender la música en sus coordenadas espaciotemporales y sobre todo en relación con la forma de pensar de la gente y la identidad, o bien que se inculca a través de la música o que la música va construyendo. Entonces, me parece importante la propuesta del profesor de unir la antropología y la música, y sobre todo cuando tiene una visión de campo de trabajo o de prospección antropológica que da una mirada sobre la música pensando en la cultura y en la complejidad de la cultura, como diría Edgar Morin. Edgar Morin es uno de mis maestros, que es el maestro y el que ha concebido la diversidad y sobre todo la transdisciplinaridad. Entonces, dar una visión sobre la música a través de la cultura es muy importante. Y como decía que estudiaba tanto la tradición española como la música oral tradicional de Iberoamérica, que le interesa mucho, el pensar en un patrimonio o la música como patrimonio, música, los cantes o incluso el folclore entendido en el sentido científico del término, pues es muy importante. Por eso cuando está escribiendo, habla del sonido de la cultura. Realmente el sonido es cultural y cada lugar en el tiempo, como decía antes, la cultura, en la coordenada espaciotemporal, el sonido es una forma de hablar, igual que en la India, hacer un rangoli delante de la puerta es una forma de orar diseñando, pues también la música, y eso lo explica muy bien en su enorme bibliografía y los trabajos, que además a este profesor que viene de Valladolid
le encanta también la metodología, cómo se estudia la música, porque la música no es como la historia clásica, que se estudia autores o la forma del instrumento que se está tocando, sino es una manera de expresar y sobre todo de una forma transcultural. Y hay algo que me ha encantado que es el oído pensante, porque eso es verdaderamente darle el clavo, porque el oído también está pensando, porque entre las emociones, las sensaciones y el pensamiento hay un puente de oro que las sociedades, a través de su identidad musical, refleja su forma de creer a nivel espiritual, a nivel intelectual y a nivel físico incluso, ¿no? Entonces, Gracias, Alina. es ese recorrido que es poco académico, el que yo he hecho, es sacar la síntesis de lo que ese profesor que tenéis delante de vuestra pantalla os puede aportar a través de su libro, a través de su forma metodológica de estudiar la música y sobre todo que va de la música folclórica chilena al rap estadounidense o español, ¿no? Con lo cual tenéis delante de vosotros un artista, músico, antropólogo, catedrático universitario. Muchas gracias, Alina. No sé si será, es un poco excesivo seguramente. No sé si estarías hablando de otra persona, pero bueno. No. Y además digo lo mismo que a Felicity, yo no halago. Digo la cosa objetiva y además he estudiado muy bien tu currículum y he sacado la síntesis en vez de hacer una lista de todo lo que ha publicado, de las tesis doctorales que tú has dirigido y de tus intereses, sobre todo que también he oído tus programas de radio y eso es muy importante para llegar y para comunicar lo que es la música y lo que es el trasfondo de tu discurso universitario. Muchas gracias, Alina. Vamos a comenzar, si os parece. Gracias otra vez por la presentación. Muchas gracias. Bien, voy a intentar hacer solo algunas reflexiones, porque en el tiempo que tenemos tampoco demasiadas posibilidades de ahondar en muchos aspectos, pero sí me gustaría, a ver, coloco esto aquí, comentar algunas cuestiones referidas al estudio de la música tradicional de la India, haciendo presente que lo que en India se llama música tradicional generalmente son las grandes tradiciones, es un equivalente a lo que nosotros llamamos música clásica aquí, ¿verdad? Entonces, a partir de esa distinción, y como pequeña brevísima introducción, bien, pues tenemos la música tradicional, ritual, devocional y también lo que hoy se acepta y se denomina también música clásica, que a través de la historia se ha diferenciado en dos grandes áreas, indostánica en el norte y centro y carnática sobre todo en los 4 estados del sur. Claro, para investigar la música, claro, normalmente decimos Oriente, bueno, pertenece a las tradiciones fundamentalmente orales y por lo tanto las fuentes serán exclusivamente orales y evidentemente ustedes ya lo saben porque están en un curso de doctorado de India, las fuentes escritas son muy importantes y por ejemplo, ya si nos remontamos a los Vedas, tenemos que combinar, y de esto voy a hablar en los 10 primeros minutos, oralidad y escritura. Vamos a escuchar un fragmento del Rig Veda, teniendo presente que tal vez se trate de la música con mayor continuidad histórica de las que hoy podemos oír. Y esa continuidad milenaria se la da, plurisecular, se la confieren no tanto los escritos, aunque están los textos, sino el hecho de que el Rig Veda se canta en 3 alturas, Udata, Anudata y Shvarita. Y en esas 3 alturas han ido aprendiendo y memorizando con unas rítmicas muy concretas los Vedas
los novicios, por ejemplo. Vamos a escuchar un fragmento del Rig Veda. Om Rigveda Paramatma Swarupine Namaha. Om Agnimile Purohitam Yajnasya Deva Mritvijam Hotaram Ratnadadabam. Perdone que los ejemplos van a ser muy breves a veces porque quiero que oigamos mucha música, pero habrán oído ta, 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 tan, semitono superior, tono inferior, pero sobre todo una declamación, om, una declamación de texto sagrado en esos tres sonidos. Escuchen ahora un fragmento del Samaveda, del que se dice que surgió la música, porque ya tiene más sonidos. Oshvara. Samaveda Paramatma Swarupine Namaha. Om Adhipa Tai La, 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 la. Mitrapa Tai Chatrapa Tai Swapa Tai Dhanapa Tai Napa remido, sariga, sa, será. Na Ma Namo Naya Namo. Bien, ¿cómo se canta hoy el Rig Veda o cómo podemos oír hoy el Rig Veda, por ejemplo, en un atrio de un templo a varios novicios o incluso en un ashram donde se están aprendiendo estos textos? Parahi me vimanyavah vatanti vasya ishtaye vayo navasati rupa kadaha kshatrashriyam narama varunam karamahe vritayo ruchakshasam. Bien, aquí ya notamos varias cosas que quiero señalar. La primera es, no importa la altura absoluta del sonido, importa en este caso la recitación rítmicamente correcta con las tres alturas de un texto sagrado. Pero fíjense que cada uno iba más o menos a su altura recitando. Es decir, en India no existe, el concepto de altura absoluta no importa, importa el concepto de altura relativa. Es muy importante las distancias, los intervalos, las distancias entre sonidos que van a generar los modos, como veremos dentro de un rato, las escalas, que también van a permitir la expresión de los razas, de los 9 sentimientos, etc. Pero también me interesa señalar que aún así el sonido como origen va a ser fundamental, el sonido como origen de todo lo creado y de todas las cosas. Fíjense, aquí está. Que ellos estaban cantando además con unos fluctuaciones sonoras, con unos ornamentos que no son tales, son gamaka. Sin gamaka una melodía no puede sonreír, es como un río sin agua, es como una noche sin luna. Es decir, el gamaka va a ser también parte fundamental. Voy introduciendo algunos conceptos que luego veremos, pero trato de no irme del aspecto metodológico al cual regresaré continuamente. Decíamos, sistema indostánico en el norte y centro, sistema carnático en el sur, vinculado con distintas lenguas. Y aquí tienen, ustedes ya saben, el tremendo problema para un investigador externo, de acercarse a una cultura, a un mundo cultural tan pluriétnico y plurilingüístico. Es decir, bueno, la indostánica fundamentalmente hindú musulmana, con influencia persa muy fuerte y en lenguas indoarias, la carnática más hindú, aunque lo musulmano también está en todas partes. Voy a hacer tomen con pinzas todo lo que les voy a decir, porque todo en un mundo tan amplio tiene muchas variantes, fundamentalmente en sánscrito y en lenguas drávidas. Entonces, claro, estas músicas que han sido practicadas, por cierto, en el templo, en los ashram, en el teatro,
también en las cortes, en las salas de conciertos de las sabas, de las organizaciones desde el siglo XIX y gracias a los mass media en el siglo XX, hoy en el siglo XXI tenemos todos estos espacios funcionando. Entonces, tenemos una cuestión de variedad inmensa de lenguas, variedad inmensísima de dialectos y también una amplia variedad de espacios. Las fuentes son fundamentales para todo investigador, ¿verdad? Ustedes están en un curso de doctorado, tienen que estar planteándose ya su tema y las fuentes, ¿verdad?, sobre las que estudian. Bueno, pues entonces, no, por supuesto, no las voy casi ni a mencionar, solo para que veamos la enorme riqueza y variedad de fuentes. Tengo el canto védico, tengo, por ejemplo, una enorme corriente de poesía religiosa de Tamil Nadu en lengua tamil, dedicada sobre todo a Shiva y a Vishnu en los templos de Tamil Nadu, con sistema carnático, eso quiere decir la C que está a la derecha, y generada, bueno, en un momento determinado de la historia, no se preocupen, en siglo VII al X, luego en el XII los Gita Govinda, su autor Jayadeva, también poesía cantada mística para la unión de Krishna y Radha, cantada en los templos de toda la India en ambos sistemas, indostánico en el norte y carnático en el sur, las alabanzas benditas en los templos de Tamil Nadu, los kirtana, los kriti devocionales, sobre todo aquellos compuestos por Purandara Dasa, para la enseñanza musical, la enseñanza a través de cantos devocionales, las Sinnamelam, danza en los templos hindúes, también estilos de danza, y un enorme repertorio compuesto por importantes compositores. Por ejemplo, Tyagaraja. Yo recuerdo un año nuevo en Chennai, en Madras, a las 12 de la noche, todos los músicos subieron al escenario y cantaron juntos, interpretaron una pieza de Tyagaraja. Y otro ejemplo, los Pancha Vadyam, 5 instrumentos de Kerala, que dan origen, bueno, esto ya ha sido estudiado por una alumna Mayaurid, hizo su tesis doctoral allí, vivió unos cuantos años en India y se casó con su principal informante y ahora viven aquí cerca de casa y tienen 3 hermosas niñas. Bien, esto ya lo acabo de comentar con respecto a las alturas y también los principales géneros. También tenemos un mundo de géneros. Imagínense a alguien que viene aquí y quiere estudiar música clásica y se encuentra con la sonata, la sinfonía, la fuga, el concierto. Bueno, pues aquí tenemos también los grandes estilos de música clásica. En el norte, Drupad, Kayal y Tumri. Drupal el más serio, el más formal, el condicionado por reglas. El Kayal también muy serio, también muy elaborado, también muy... Vamos a escuchar ejemplos, por eso voy hablando veloz. El Tumri, temas amorosos y demás. Danzas de Odissi, de Manipuri, la danza Kathak. Ejemplos de la música carnática, Padam, Varnam, Kirtanam, la gran forma Ragantanam Pallavi, de la cual vamos a oír algún fragmento, los estilos de teatro, Kathakali, Gutiyanam, y de danza, Bharatnatyam, Kuchipudi y Mohiniyattam. Cada uno de ellos es un mundo en el cual tendríamos que entrar para encontrar un tema dentro de ese mundo para estudiar. Bien. Por ejemplo, en el mundo del Kathakali podemos estudiar los mudra, los abhinaya vinculados con la música, lo mismo en el Bharatnatyam. Aquí tenemos a Mónica de la Fuente que enseña en Valladolid. Decía, tenemos que combinar oralidad y escritura porque hay muchísimos tratados. De hecho, la teoría musical tiene su origen en el Natya Sastra, que ha sido traducido al castellano, lo tenemos por suerte en castellano, con algunos problemitas de traducción en la parte musical. En Natya, fundamentalmente teatro, es un tratado de teatro, pero que tiene algunos capítulos sobre música, pero fíjense la cantidad de tratados que tenemos, ahí he puesto solo los principales, en distintos idiomas y de distintos periodos, y muchas veces relatando cosas que ya no eran la práctica musical de la época, porque les pasó un poco en India como nosotros en Occidente, que los teóricos siguieron repitiendo a Boecio y a Isidoro de Sevilla, etcétera, aun cuando, y tratando muchas veces, que esto pasa mucho en India también, de casar la teoría, aquello que leen en el tratado, con los otros fuentes y otros testimonios de ese periodo musical, ¿verdad?
Bien. Los dos tratados más importantes son el Natya Sastra, de Bharata, fíjense, siglo III, siglo IV, siglo II antes de Cristo. O sea, incluso se piensa que fue una compilación, hay una cuestión homérica con el Natya Sastra, y como ven ustedes, trata sobre todo de cuestiones que tienen que ver con la interpretación, con el teatro. Todavía hoy, si ustedes asisten a una clase de Bharatanatyam, muchas referencias, y del Kathakali, van a estar radicadas en el Natya Sastra, porque es la gran, por ejemplo, los mudras están tomados de los 108 esculturas de una de las puertas del templo de Chilambalam, en el sur de India, y cuando ha habido un revival de la danza se ha regresado a esas fuentes. Música, instrumentos, personajes y demás los tenemos en el final de los capítulos del Natya Sastra. Les voy a pasar material escrito sobre todo esto, así que no se preocupen por la velocidad. El otro grandísimo tratado, el primer tratado íntegramente dedicado a la música, a la Sangita, es el Sangita Ratnakara, el océano de la música, escrito por Sankadeva en el siglo XIII. Ahí sí tenemos sonido, raga, ejecución, talas, términos que seguramente os sonarán porque tienen que ver con prácticas actuales. Fíjense que si yo quiero estudiar un elemento como son los shruti, los microintervalos, no solo tendré que intentar estudiarlos aterrizado en un repertorio y en un género musical actual en India, sino tendré que ver quiénes lo han tratado y cómo. Entonces, en este listado que voy a recorrer muy velozmente, que ustedes pueden ir leyendo mientras hablo, aparece, hay referencias a aspectos que hoy se tratan. Los shruti, marga, que es un tipo de música, el equivalente a la música clásica justamente, los yatis, que son modos de organización de las escalas musicales, el comienzo del tala o ciclo rítmico, el sam, los matras, las shvara. Fíjense que hay elementos que vuelven, las shvara, las 7 notas, sapta shvara, sarigama padani, ahora voy a hablar, los shruti vuelven a aparecer, los 33 alankaras, es decir, a lo largo de los sucesivos tratados teóricos aparecen en distintas lenguas y con distintas aproximaciones algunos de los principales elementos. Fíjense, Gana, Avanada, Sushira y Tata, las 4 categorías de instrumentos musicales que hoy se utilizan en todo el mundo, porque cuando a fines del 18 en Bélgica, por cierto, Alida, en el museo, en el recientemente creado Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, Víctor Charles Maillon le encargan clasificar instrumentos llegados de todas partes del mundo, una colección que se organiza a partir de un envío de Sorindo Mohun Tagore, pariente de Rabindranath Tagore, que envió a Occidente colecciones de instrumentos. Este hombre se encuentra con que la clasificación que se usaba para la orquesta sinfónica, cuerda, madera, viento, percusión, no sirve, porque claro, cuerda es lo que vibra, madera es madera es metales, ¿verdad? El cuerpo del instrumento, percusión, la puesta en vibración. Entonces empezó a buscar por el mundo y encontró, porque China también tiene su clasificación, Indonesia además, que la clasificación india tiene en cuenta la vibración humana, porque el origen, como veremos enseguida, de todo está en la vibración, y por lo tanto tomó Gana, Avanada, Sushira y Tata. Yo no voy a tomar el tema de instrumentos musicales, por supuesto, pero hay una web que hemos creado donde ustedes podrán pinchar y entrar en cada instrumento y oírlo, ¿verdad? Estas 4 categorías, que repito, han pasado a ser, idiófonos, bueno, autófonos, membranófonos, aerófonos y cordófonos, que luego Hornbostel y Sachs en 1914, su famosa clasificación hecha desde Berlín, cambiarán autófonos por idiófonos, y hoy todos clasificamos en todos los museos del mundo los instrumentos de acuerdo con una clasificación. Poca gente se acuerda de decir que eso es una herencia de India a través de Bélgica. Y así sucesivamente los distintos tratados entonces van apareciendo, por ejemplo, las 9 razas. Todavía hoy una gran película, una película que se precie o obra de teatro, tiene que tener las 9 razas,
tienen que aparecer allí. Y en una obra de teatro de Bharatnatyam tendremos el fragmento Raudra furioso, Vira heroico, patético, Sringara, Shanta pacífico, etc. ¿Ven cuán importantes son algunas aportaciones? Hoy en los ragas indostánicos tenemos la nota cantante, la Vadi, la Samvadi, que suele estar a distancia de cuarta o quinta y que es la nota co-cantante, no es tónica dominante, es otro concepto, la nota más usada y el segundo sonido. La Anuvadi, que se puede utilizar, y la Vivadi, que está prohibida en un raga. A veces los ragas tienen sonidos que tienen que aparecer y sonidos que no deben aparecer. Me divirtió mucho a mí esto, pero es del 1996, las cualidades del músico que yo les suelo mostrar a mis alumnos de música, pero ahí tenemos 2 semanas para hablar de India musical, y ahí hay una serie de rasgos que se supone que el buen músico tiene, y de rasgos, de defectos, que todavía hoy el músico intenta evitar: la voz disonante, desafinar, pronunciación defectuosa, desarrollar mal el raga. Si yo estoy estudiando un grupo, un músico o un raga y encuentro alguno de estos rasgos que han sido juzgados de manera negativa, bueno, mi marco teórico a lo mejor está Eshwatanta Sharma en los Fundamentals of Indian Music, el marco teórico que me está indicando a través de un escrito cuáles son los gustos musicales. La teoría siempre saliendo de la práctica, pero luego informando la práctica y la práctica escapándose siempre de la teoría, ¿verdad? Bien, les decía, no obstante el sonido, no importa que yo empiece una escala a partir de Do o a partir de Mi, la escala es la misma. O por ejemplo, lo puedo hacer a esta altura, pero lo puedo hacer a esta. Las notas van a ser lo mismo. Lo importante será la relación entre Sari y la relación entre Riga. Y también será importante cómo llegará al Ri, que no es lo mismo hacer Sari, que Sari, que Saseari, que Sari. ¿Por qué? Porque el sonido es un recorrido. El mundo es fluido, energía. Esto viene de los Upanishads, de la Brahma, Vishnu, Shiva, de la creación, la destrucción para reconstruir, la danza de Shiva, bajo la forma de Nataraya, reconstruyendo todo lo creado. El mundo se creó no por la palabra, como se dice en el cristianismo, sino por un sonido primordial, una carcajada, un eructo, un sonido básico. Hay distintos orígenes. ¿Y qué pasa? Que todo es energía, todo es vibración, y si el ser humano es capaz de repetir vibraciones, es capaz de producir vibraciones correctas en relación con el ajatanada, que es la vibración acústica, expresión de la najatanada, o sea, de lo que está en todas partes. Somos todo energía, todo vibración, y por lo tanto, si somos capaces de reconstruir, de construir, de crear, participamos, los músicos participan en la danza de Shiva permanente, es decir, en la danza cósmica Nataraya, es decir, en la recreación permanente de todo lo creado. Por eso la música es tan importante, y a lo mejor un ministro de Economía te va a hablar de música de un modo que uno se queda pasmado. Y por supuesto, cuando los profesores de música vamos a la India a dar cursos, nos da mucha envidia, porque la música tiene un espacio impresionante. Perdón por la digresión. Entonces, ¿qué pasa? El nada, además está relacionado, chakra inferior, pecho, garganta, cabeza, las 3 octavas, los 3 registros, cada uno con 22 shruti o microintervalos, que por eso será tan importante, habrán oído ustedes en música india, si no pongan internet, siempre hay una nota pedal, una nota básica, sobre la cual, que es el caraya o pedal, sobre la cual se canta o se interpreta la música. Esa nota básica pedal es el sa, es justamente la expresión acústica de la creación. Y luego habrá otra nota pura que será a distancia de quinta. Y por eso la tampura, que es el instrumento que da ese pedal,
o ahora lo hace el Shruti Box, que es un pequeño instrumentito, estará todo el tiempo allí mostrando eso, ¿no? Sa, pa, sa. No en vano, así hablaba Zaratustra, Ricardo Strauss utilizó esas notas, sa, pa, sa. Pues ahí tienen ustedes la vibración y la reconstrucción permanente del cosmos. Por eso la importancia del sonido pedal en la tampura o en el Shruti Box. Y claro, yo no puedo explicar toda la teoría de la India ahora en 10 minutos, pero del nada paso a los microintervalos, Shruti, que forman Svara, intervalos, forman gramas, murchanas, yatis y ragas. Haceros presente una cosa, existen las escalas teóricas y las escalas prácticas. Es decir, hay toda una teoría que se estudia, pasa lo mismo que en Occidente, que tiene que ver con las especulaciones matemáticas y físicas alrededor del sonido, en las gramas, sagrama, gagrama y magrama. Y luego están los yatis o modos básicos que forman los ragas. Por lo tanto, cuando ustedes estudien o investigan esta música, tienen que saber moverse de unos a otros. Yo no puedo meterme en esto, perdonen ustedes. Bueno, voy a decir solo 2 palabras para indicar metodológicamente. El sabio Bharata, en el Natya Sastra, habla de 3 tipos de Shruti: pequeño, mediano y grande. Luego tenemos la realidad sonora y tenemos las mediaciones. Fox Strangways midió los intervalos con el sistema de Sense creado por Alexander John Ellis, centésimo de semitono, una unidad que es un cálculo logarítmico que se hace a partir de las frecuencias, de las diferencias interválicas, y eso le permitió a Strangways encontrar que los 3 tipos de Shruti son pequeño, mediano y grande de 22, 70 y 90 cents, o sea, todos inferiores al semitono, y que los Svara de 2 Shrutis tienen 112 cents, como pueden leer ahí, los otros, y es casi, piensen que 100 cents es un semitono, o sea que un semitono un poco grandecito. El otro es un tono pequeño, un tono grande. Bueno, todo esto es especulación teórica de la teoría de las gramas de las escalas de India. Pero en la práctica musical actual tenemos que conocer esto. Shadya, Rishava, Gandhara, Madhyama, Panchama, Daivada, Nishada, Sarigama, Padani, equivalentes a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo grados de nuestra escala heptatónica. De ahí partimos con las Svaras, que se expresan con notación musical. Otra cosa, se suele decir en India no hay notación musical, sí que la hay, son letras. No tienen altura absoluta, lo acabo de decir, se ornamentan, es importante cómo se llega a cada svara. Y tenemos las svaras normales, sudas puras, y las que son comal, descendidas, equivalente a nuestro bemol, o tibra, equivalente a nuestro sostenido. Ahí empezamos a encontrar ya conceptos que nos ayudan a entender la teoría musical fundamental para cualquier tipo de música india que estudiemos. Tengamos presente, y eso es divertido también, que las Svara, las 7 notas, tienen vinculaciones extramusicales. Fíjense, Saturno, Venus, Luna, etcétera, etcétera. Y que forman ragas, que son escala. El raga es una escala ascendente, arójana, descendente, que puede subir de un modo y bajar de otro. Cuidado. Sarigama padanisa 7, sada pagarisa 5 para bajar. Subí con 7 sonidos, pero cuando bajo solo puedo cantar 5. Tiene sonidos más importantes que otros, tiene notas cantantes y cocantantes. Y además tiene un potencial estético y ético, se relaciona con matices del sentimiento y del pensamiento, con horas del día o de la noche. Todavía hoy te interpretan un raga y te dicen, este es un raga para el evening o para el morning, con momentos del ciclo vital, con sexos, y tienen una serie de normas que hay que respetar. Un raga tiene una fórmula, tiene digamos, unos rasgos,
que hay que respetar. Y el músico tiene que ser capaz en el alap, en la introducción, sin instrumentos acompañantes de percusión, solo el instrumento o la voz solista, nos va presentando a través de la improvisación ese raga, mostrándonos cuáles son las notas que se pueden cantar, evitando las que no se pueden cantar, por supuesto, dando mayor importancia a unas que a otras, a veces con formulitas, riga, sa, ese subir y bajar que aparece, pequeñas fórmulas que el público reconoce, y el público, como sucede con el jazz en Occidente, valorará más una interpretación musical que otra, ¿verdad? Es decir, una, digamos, en el alap, en la introducción aquí, valorará el modo creativo y original en que el músico me está interpretando ese raga, que tendrá tres partes esa introducción, un alap, luego un yor que tendrá una pulsación, ya tendrá un ritmo más próximo a los nuestros, el yala que tendrá una pulsación y una subdivisión veloz, taca, tica, taca, tica, taca, timi, taca, como si fueran semicorcheas, y luego el gat, acompañado del tabla en la música indostánica y del brindangam en la música carnática, que ya tendrá un gat o ciclo que es un tala. Vamos a ver, porque si sigo explicando la teoría no veremos vídeo ni oiremos música, vamos a cortar un momentito con un fragmento de, fíjense cómo en un vídeo que estamos preparando sobre el tabla, cómo estudian el tabla los músicos. Vamos a dejar de lado la construcción y todo eso. El vaya tiene montones de efectos como de glissando. ¿Tiene algún nombre ese efecto de glissando? Yo creo que tiene muchos nombres diferentes y en la ejecución algunas cosas están... Si uno está tocando algo de alta erudición, algunas cosas están permitidas y otras no. Por ejemplo, este tipo de efecto viene del dólar, que son más asociadas al este. Que te datre, que te cataga digna. Datre, que te cataga digna. Din, din, tac, tac, datre, que te cataga digna. Claro, lo que él está haciendo en este momento es repetir secuencias de sílabas que ha aprendido a lo largo del tiempo. Fíjense la secuencia de sílabas en el brindangam. Using this names Cholligal. First Choll is only 4 letters. Que son sílabas. Here we are starting from left. Ah. And 3 finger with T. Another Dum. And Nam. Ta, di, don, nam, las 4 sílabas justamente Called Ta. que Ta. son ejecutadas después a varias velocidades Here por los estudiantes, Sí. por ejemplo, only 3 finger de using este modo. T. Again 2 finger inside. Academy. No. Aquí él está diciendo otras sílabas que son ta, ka, di, mi, ta, ka, lleno, y lo está haciendo en los 8 tiempos del aditala, del tala principal. Un tala muy simple que tiene 8 tiempos. Academy. No. Segunda velocidad
el equivalente a nuestras corcheas. Ya no es una sílaba por golpe, sino 2 sílabas por golpes. Takadimi, takajan. Takadimi, takajano, takadimi, takajano, 4 por golpe, como nuestras semicorcheas. takadimi, takajano, takadimi, takadimi, takajano, 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 Que tenemos ahí 8 sílabas. Él es profesor en la Kerala University y entonces puede pronunciar a gran velocidad estas cosas. Fíjense, por ejemplo, Tala we are using for gamagas. This one, like we are calling rava, the wheat powder. That's wheat powder with mix with water and using very paste. Here we are putting and the domkaram come. Dom. But gamaga is not like this. Here our fingering like this. bien, aquí está haciendo, mostrándonos algunos modos de ornamentar esos sonidos fundamentales. Pero además, estudian a lo largo de los años sucesiones muy complejas que llaman moras, que son fijas. La música india tenemos Kalpita Sangita y Manodharma Sangita, música compuesta y música improvisada. Fíjense, en un contexto de música improvisada, él puede colocar una mora como esta. We are putting, we are doing mora. Mora is like this. I say to one Adidala mora. Then I play. Fíjense que su mora terminó en el sam, en el primer tiempo. Siempre hay que empezarla en un tiempo tal que permita cerrar el círculo en el comienzo del tiempo, cuando se toca en concierto, ahora lo veremos. Pero lo interesante es que ahora él repite mentalmente esa mora y va tocando los golpes que corresponden a esas sílabas. Then last of tram tagum tatim, tram tagum tatim, tram tagum tatim. This is called mutaib. One finishing, one mutaib with mora finishing. Tit again. Tang kada tik kada kada din tang kada tik kada kada tang kada tik kada kada tam tagum tagum tadim ti tang kada tik kada kada din tang kada tik kada kada tang kada tik kada kada tam tagum tagum tadim ti tang kada tik kada kada din tang kada tik kada kada tang kada tik kada kada tam tagum ti tang kada tik kada kada tam tagum ti tang kada tik kada kada tam tagum tadim tam tagum tadim tam tagum tadim. This is one of Adala Mora. In each tala we have mora. Thousands of mora is there. In 35 talas, 35 mora is there. This mora I playing. Tik tang kada tik kada kada din tang kada tik kada kada tang kada tik kada kada tam tagum tagum tadim. Fíjense que él lo iba diciendo, talantacutatim, 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 ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa entonces? Que en determinados momentos de los conciertos, en los que cada uno está improvisando por turno, de golpe llega algo así. Korp means little, less. Y esto es un momento un poco excepcional en un concierto, cuando todos hacen lo mismo. Sí. Uno de golpe, en medio de esa improvisación,
y de golpe dice, pero ¿qué pasa? Todos, ¿cómo de golpe se han puesto a tocar todos lo mismo? Todos están repitiendo la mora mental que uno de ellos ha sugerido. Ustedes dirán, pero ¿cómo este señor tiene esa capacidad de decir a esa velocidad tan impresionante eso, verdad? Claro, pues vamos a ver entonces, tengo que elegir temas y me voy a quedar solo con esto en el tiempito que me queda, los 5 minutos que me quedan, o 3. Vean ustedes, esto está tomado de un programa de RAI 2, de la noche temática dedicada al ritmo. Sino también una auténtica escuela del tambor que fue fundada hace más de 30 años Clases en de la ciudad Brindangam Bangalore, en para la India del niños. Sur, por el maestro T.A.S. Mani. Ha sido él quien a lo largo de estos años ha iniciado a centenares de percusionistas en los ritmos complejos de la tradición musical de Karnataka. Once again. Nam, to, e, ta. Second lesson. Nam, e, ta, to, e, ta, di, e, ta, ta, e, ta, ta. उसको मर जाएगा उसको फर्स्ट लेसन टी टा नाम टी टा तोम टी टा दी टी टा ता टी टा वेरी गुड नेक्स्ट पापा लिनो Pero fíjense, último ejemplo, en el vídeo que veíamos antes, que lo estamos elaborando, and there are 4 segunda velocidad. Tercera velocidad. Bien, lamentablemente no puedo seguir y además tenía planeado, como siempre que calculo mal, tenía planeada 20.000 cosas más, pero permitidme cerrar con 2 cosillas a partir de lo que hemos visto tal vez, ¿no? Claro, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Ustedes
primero, lo escrito, lo oral, bueno, fundamental, también los modos, tener en cuenta cómo han aprendido ellos, cómo se ha ido creando su mundo simbólico, cultural, relacional y demás, pero también su mundo técnico, su mundo de teoría aplicada. Aquí no hemos hablado del canto, todos aprenden canto, aunque estudien instrumentos durante mucho tiempo, determinadas escalas. Fíjense que los instrumentos que veíamos, el tabla, que es el fundamental del norte, y el mridangam del sur, tienen una parte oscura que es, yo tenía para mostrarles, pero bueno, no ha habido tiempo, la construcción de esa parte con limaduras de manganeso y polvo y arroz hervido en sucesivas capas, cómo se va formando. Y luego la afinación electrónica de eso, que hace que ese sonido tenga una altura precisa, que va a ser la del sam, la de la nota fundamental, la del caraya, la del pedal. Entonces habrá instrumentos de distintos tamaños que podrán darme distintas alturas y por supuesto eso, digamos, y el mursing, que es el arpa de boca, tendremos de distintos tamaños para distintas alturas. Todo tiene que ver con la importancia de la vibración, así como en el sitar, pueden averiguarlo después, yo he enviado podemos arreglar para que tengan acceso, las universidades, algunas hemos enviado, Huelva, lo hemos enviado, por cierto, en el sitar las cuerdas simpáticas, es decir, las cuerdas que vibran por simpatía, que vibran porque las atraviesa una corriente de aire que tiene uno de sus componentes acústicos y entonces se ponen a vibrar, eso es el timbre, ¿verdad? Los armónicos que decimos. Y entonces, claro, la importancia de tener dos tipos de trastes, curvos para las cuerdas melódicas y los otros debajo para las cuerdas simpáticas, para poder dar todo lo que tenga que ver con la vibración. La importancia que el sitar, por ejemplo, tiene no solo la caja de resonancia hueca, todo el mástil es hueco para que vibre también. Y a veces tiene una pequeña caja de resonancia encima. En fin, es un mundo. Pero prefiero que hagan preguntas y contestar a las curiosidades que les hayan surgido dentro de esta cosa muy rapsódica y muy así, que tiene que ver solo con algunos elementos y algunas fuentes para el estudio de la música. Muchas gracias. ¿Preguntas? Miren que si no sigo, ¿eh? Sí. Pues miren, mientras piensan en alguna pregunta para frenarme, por ejemplo, lo que les decía. ¿Alguna pregunta, Juan Ignacio? ¿Alguna curiosidad que tengan de este tema u otro de la música india? Nada, yo estoy fascinado como siempre de escucharte, Enrique. Yo que como soy músico también, pues me encanta y me gusta muchísimo todo este mundo. No tengo preguntas, simplemente que tengo ensayo con el coro, hablando de música. Entonces me quería despedir de Alida y de ti y de todos los demás, pero de ustedes especialmente, y no dejarlos así que de repente desaparezca y no sepan por qué. Ah, vale, Entonces, Juan Ignacio, pues bien, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por todo. Cuidado con las máscaras. Sí, con mascarilla. Es terrible ensayar con mascarilla, pero es lo que hay. Bueno, Nada, Nacho. hasta otra ocasión. Venga, Nacho, muchas gracias. Hasta Un luego. beso, chao. Sí, les decía que mientras alguien más pregunte, aprovechen, vemos un fragmentito solo de la construcción del Mridangam, porque además lo tenía aquí cerca. Desde el tensado de los parches, por ejemplo. También voy a encender la luz. Estamos en Trivandrum y en la construcción de un Mridangam. You know what?
അങ്ങനത്തെ ഇതിങ്ങനത്തെ ട്യൂണർ ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ഇതാണ് ഇത് സെയിം നോക്കട്ടെ ആ ചുറ്റിയ എങ്ങനെ ചുറ്റിയ Perfect sound. Mi, la. Bien. Un poco para que tengan presente que lo que es un parche compuesto, es decir, mi, la, él tiene ahí dos mi nangam con dos sonidos absolutamente distintos, ¿verdad? Y lo mismo podríamos hacer con otros instrumentos, con la vina, con el sitar y demás. Podríamos ver de qué otros modos en instrumentos, ya no en tambores, sino se obtienen una serie de efectos que tienen que ver con la importancia tremenda de la vibración. Por lo tanto, unimos lo, como diría Alan Merriam, el etnomusicólogo, lo histórico con lo social y con lo individual. Es decir, como el ser humano construye históricamente, comparte socialmente y experimenta individualmente la música, ¿verdad? También tener en cuenta el mundo de las ideas, de lo, esto anterior era, perdón, era de Tim Rice y lo próximo es de Merriam, el mundo de las ideas, el mundo de los comportamientos y los objetos, el instrumento como objeto, el raga ejecutado, la pieza como objeto, pero un comportamiento para obtener ese sonido y una idea de lo que se considera bueno y malo y por qué, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, en todo esto tenemos que navegar, como en todo tema, entre lo empírico, digamos, el trabajo con mi objeto de estudio y el marco teórico, la referencia, aquello que le da sentido, también, acuérdense de Clifford Geertz, ¿no? Que salida, ¿verdad? Del mundo, la cultura como conjunto de significados compartidos, y lo que da sentido a algo, lo que hace que yo quiera algo o lo rechace. Incluso el rechazo hay que estudiarlo también, porque yo he estudiado el tango en Italia, el tango italiano, y me ha servido mucho más como referencia las fuentes que rechazan ese hecho que las que lo aceptan, porque las que lo rechazan tienen que fundamentar una serie de cosas y por lo tanto me dan argumentos. Bueno, perdón, no me quiero prolongar.